Esa mañana, el viento de otoño se coló en la pequeña cocina, trayendo consigo el aroma del café recién hecho y el perfume de las bugambilias del porche. Estaba removiendo una taza de café de olla para mi nuera cuando escuché sonar el teléfono sobre la mesa. Lucía lo había dejado olvidado. La pantalla se encendió y mi corazón se detuvo. El nombre del que llamaba aparecía claro: Julián. El esposo que había muerto hacía 6 años, ahora estaba haciendo una videollamada. Creí que veía mal, pero el mensaje que llegó justo después me heló la sangre. Jueves, ventana vieja. Misma hora que antes. La foto de perfil era de Julián, con una camisa azul celeste que nunca le había visto, de pie frente a una ventana desconocida. Mis manos temblaban al sostener el teléfono. El corazón me latía desbocado. Tenía miedo, pero no podía dejar de mirar. Y justo cuando iba a dejarlo sobre la mesa, el timbre volvió a sonar, pero esta vez el nombre había cambiado. Gabriel Vega. Me quedé paralizada, mirando hacia el jardín donde las bugambilias florecían intensas, el mismo lugar donde Julián había enterrado una caja y me dijo: cuando sientas que las cosas ya no son como antes, ábrela. Jamás imaginé que ese día sería hoy. Antes de contarte el secreto que ha sepultado a mi familia durante tantos años, dale like, suscríbete y dime desde dónde estás escuchando esta historia, porque a veces las cosas que creemos dormidas están a punto de despertar en tu propia casa. Salí despacio al porche, donde la luz de la tarde bañaba los viejos mosaicos amarillos. Los pétalos de bugambilia caían alrededor de mis sandalias, ligeros como ceniza de recuerdos. Ese macetero lo había plantado Julián el último año que todavía hablábamos sin pensar cada palabra. Esta planta no muere, dijo mientras la ponía en la tierra con unas gotas de agua. Vuelve a florecer. Nunca imaginé que años después sería precisamente esa planta la que ocultaría algo que me dejaría sin aliento. Me agaché y aparté con cuidado la tierra reseca. El olor húmedo del suelo se mezclaba con el perfume de las flores y me mareó. Entre las raíces entrelazadas, algo metálico brilló con la luz. Lo saqué con cuidado. Era una llave vieja, envuelta en una bolsa de plástico, tan fría al tacto como si la hubieran enterrado ayer. En el mango tenía grabadas las letras: S23. La sostuve con los dedos temblorosos. ¿Una llave de qué? ¿Y por qué esconderla en una maceta de bugambilias y no en un cajón, como hacía con todo lo demás? Entré a la casa. La luz atravesaba la ventana y proyectaba las sombras rojas de las bugambilias sobre la pared de la cocina, como manchas de sangre. Puse la llave sobre la mesa, junto al celular de Lucía, que aún no me atrevía a bloquear. Una parte de mí quería arrojarlo al fregadero, abrir la llave del agua y dejar que todo, lo que vi esa mañana, se escurriera como si nunca hubiera existido. Pero otra parte no podía resistirse a saber la verdad. Abrí la aplicación de Notas. Entre listas de trabajo, citas y compras del súper, había un archivo llamado Proyecto Alba. Lo toqué. Aparecieron 3 líneas. Vino tinto, Sinatra, ventana hacia el lago. Solo eso, sin más palabras, sin símbolos, sin dirección. 3 cosas sin conexión aparente, pero juntas me dieron escalofríos. Julián nunca bebía vino tinto, prefería el mezcal. Tampoco soportaba a Sinatra. Siempre decía que su voz sabía a jarabe. Y nosotros nunca tuvimos una casa con vista al lago. Me senté frente a la mesa, mirando fijamente la pantalla, y me vino a la mente la imagen de la foto de perfil, la camisa azul celeste, su sonrisa ladeada, ventana hacia el lago. ¿Sería el lugar de esa foto? Intenté apartar el pensamiento, pero el corazón me latía con fuerza. Entonces, escuché un motor afuera. Me sobresalté, apagué el teléfono y guardé la llave en el bolsillo. La puerta se abrió. Lucía entró con su aire de siempre, segura, dejando un rastro de perfume ligero como humo. «Doña María, olvidé mi teléfono», dijo con tono suave, sonriendo. «Tengo una cita en la ciudad, no se preocupe». La miré, intentando mantener la calma. «¿En la ciudad? ¿Muy lejos?» «2 días, más o menos. Tengo trabajo en Creel. Regresaré pronto». Creel.
El corazón me dio un vuelco. Julián alguna vez mencionó que quería comprar un terreno allá, cerca del lago. Después, ese plan se desvaneció. Nunca volvimos a hablar de ello. Lucía se fue. La camioneta plateada bajó la cuesta dejando una nube de polvo dorado. Me quedé mirándola un largo rato antes de volver a entrar. La luz caía de lado por la ventana e iluminaba la foto de nuestra boda en la pared. En la imagen, Julián me miraba con una sonrisa ambigua, como si ocultara un secreto. Fui a su antiguo despacho. El cajón tenía cerradura, pero sabía cómo abrirlo. Julián mismo había instalado esa cerradura. Dentro encontré un cuaderno contable de pasta marrón, las hojas llenas de números torcidos. Pasé las páginas hasta que una línea me dejó helada. Transferencia. Sierra de Alba S. A. 78.200 pesos. Fecha. 2 semanas antes de su muerte. Sierra de Alba. Leí el nombre varias veces. No me era desconocido, una empresa turística del norte, pero Julián jamás la había mencionado. Miré la hoja con Proyecto Alba y luego la llave en mi bolsillo. Podía ser tanta coincidencia. Afuera, el viento se levantó. Las hojas de bugambilia entraron por la ventana, cayendo al suelo. Escuché el viento susurrar y recordé los viejos jueves de Julián, cuando decía que iba a jugar boliche. Yo lo creía, lo esperaba despierta con olor a tabaco y cerveza. Pero si no era el boliche, ¿a dónde iba? ¿Realmente? Salí al patio trasero. El cielo se había vuelto violeta. El sol se deshacía en la bruma. El viejo buzón de hierro seguía ahí, apoyado en el muro de piedra, cubierto de polvo. Julián siempre decía que no lo tocara, que ahí guardaba papeles viejos. Me arrodillé, saqué la llave 23 y la introduje en la cerradura. Encajó a la perfección. Un clic seco sonó pequeño, pero dentro de mí retumbó como un trueno. La tapa de la caja se abrió. Un pequeño compartimiento se deslizó hacia afuera, y dentro había un sobre amarillento, sellado con cera roja. La letra inclinada, inconfundible, de Julián decía: «No abras si no estás lista». Sostuve el sobre, sintiendo que tenía entre las manos un pedazo del corazón de un muerto. El viento volvió a levantarse en el porche, trayendo el aroma intenso de las bugambilias, como un susurro del pasado esperando mi respuesta. Me quedé mucho tiempo sentada en el escalón trasero, el sobre en las manos, pesando más con cada respiración. El papel amarillento, el sello de cera aún intacto, la escritura inclinada de Julián, tan viva que parecía escrita ayer. No abras si no estás lista. Pero, ¿cómo saber cuándo una está lista? Si el mismo hombre que escribió eso se había marchado de mi vida con una muerte que ahora empezaba a sospechar que nunca ocurrió realmente. Llevé el sobre adentro. La luz del atardecer se colaba por la ventana y dibujaba una franja dorada sobre la mesa de madera. Mis manos temblaban, pero lo abrí. Dentro solo había una vieja foto Polaroid y una hoja doblada, sin carta, sin nota. Solo 2 cosas más silenciosas que el propio corazón. La foto me cortó la respiración. Lucía, mi nuera, estaba abrazando a un hombre, y ese rostro era el de Julián. La misma sonrisa, la misma inclinación del hombro, la misma mirada profunda y luminosa. Solo que en la foto su cabello era más oscuro, su piel más bronceada, y en el cuello de la camisa se alcanzaban a ver bordadas 2 letras: G.V. Detrás de ellos, el lago brillaba con la luz del cielo y una pequeña cabaña de madera con cortinas blancas se movía con la brisa. Volteé la foto. En el reverso, la caligrafía suave y firme de alguien decía: Arareco, marzo de 2021, Arareco. Ese nombre me atravesó la memoria como un cuchillo helado. El lago Arareco, aquel lugar al que Julián había prometido llevarme cuando estuviéramos un poco mejor. Pero nunca lo hizo. Después vino el infarto, el funeral apresurado, y todo terminó en un silencio pesado. La hoja que quedaba en el sobre era un contrato de compraventa de una cabaña, con el nombre del propietario claramente escrito: Gabriel Vega. Leí y releí ese nombre. Cuanto más lo leía, más se me encogía el pecho. Jamás había escuchado de nadie con ese nombre. Pero lo que me heló la sangre fue la firma al final del documento idéntica a la de Julián. Esa noche no pude dormir.
En mi mente se mezclaban las imágenes. La mano de Julián sosteniendo la taza de café por la mañana, su silbido mientras arreglaba la llave del lavabo, el olor del ungüento que usaba, y aquella última noche antes de morir, cuando me dijo: «Este jueves tengo una cita en el pueblo, no me esperes a cenar». Una ráfaga de aire movió el marco de nuestra foto de bodas en la pared. Lo miré largo rato. Después me levanté, tomé las llaves del coche. Ya no necesitaba más razones. Tenía que ir al lago Arareco. El camino desde el pueblo hacia la sierra era angosto y solitario. Los pinos secos crujían con el viento y de vez en cuando algún cuervo cruzaba el cielo dejando su graznido ronco. El sol empezaba a caer, tiñendo las colinas con un tono naranja difuso. Encendí el radio. Un zumbido leve de estática llenó el auto, y entre ese ruido reconocí una melodía familiar. Fly Me to the Moon. Apagué de inmediato. El mai leva, corazón me dio un vuelco. Esa misma canción había sonado en el funeral de Julián. En la última curva, el lago apareció frente a mí amplio, sereno, casi irreal. Y a la orilla, escondida entre los pinos altos, estaba una pequeña cabaña de madera, idéntica a la de la foto. Detuve el coche y bajé. El viento del lago traía un olor a resina y humedad. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, sin seguro. La empujé suavemente, las bisagras chirriaron. El interior estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero todo en orden. Una mesa pequeña, copas, servilletas dobladas, una silla de cuero con la marca reciente de alguien que había estado sentado. Sobre la mesa, una botella de vino tinto a medio servir, y junto a ella, un disco de Sinatra dentro del viejo tocadiscos. Presioné play. Tras unos segundos de ruido, la voz grave y cálida llenó el aire. Sonó Fly Me to the Moon de Sinatra, o la melodía de Fly Me to the Moon No. Sé cuánto tiempo estuve ahí. Cada verso era un filo cortando mis recuerdos. El aire dentro de la cabaña se volvió denso, sofocante. Miré alrededor. Cada objeto parecía respirar su respiración. El olor del aftershave, del jabón de madera de sándalo, todo era él. Me acerqué al botiquín junto al lavabo. Dentro había varios frascos de medicina aún nuevos. Saqué uno y leí la etiqueta. Metoprolol, Gabriel Vega. Debajo, la letra pequeña. Dr. Ramírez, cardiólogo de Julián durante sus últimos 3 años. Todo empezó a girar. Me apoyé contra la pared, apretando la receta entre los dedos. Gabriel Vega. Ese nombre se me pegó al alma como una sombra. ¿Quién era? ¿Por qué tomaba medicinas recetadas por el médico de mi esposo? ¿Y por qué esta cabaña tenía cada rastro de Julián hasta la música, hasta la botella sin terminar? Entonces, un sonido afuera, una puerta de coche cerrándose. Contuve la respiración. A través de la cortina, vi la silueta de un hombre. Era alto, de hombros anchos, el cabello con canas. Cuando levantó el rostro, la luz del atardecer iluminó sus facciones y el corazón casi se me detuvo. Era él, o al menos alguien con el mismo rostro que Julián. Me quedé inmóvil en la penumbra, oyendo los latidos rebotar contra las paredes de madera. El olor del vino, del pino, del fuego extinguido, se mezclaba hasta volverse irrespirable. Sabía que no debía estar ahí, pero mi mano, por instinto, buscó en el bolso. Saqué una cámara mini con transmisión en la nube que había comprado días atrás, siguiendo una corazonada imposible de explicar. Moví una silla, subí y la coloqué en la viga superior de la esquina donde la luz no alcanzaba. La luz verde parpadeó, grabando. Ajusté el ángulo hacia la mesa, donde la botella de vino reflejaba la cortina blanca moviéndose con el viento. Solo necesitaba presionar un botón. Con ese gesto, estaba apostando toda la verdad y mi propio corazón. Antes de irme, me detuve en la puerta. El viento del lago entraba frío y húmedo. En la pared, un pequeño espejo reflejaba mi rostro cansado, extraño, tembloroso. Por un momento pensé en bajar la cámara, quemar la cabaña y olvidarlo todo. Pero entonces, la imagen de Lucía en la Polaroid volvió a mi mente y supe que no podía darle la espalda a eso. A la mañana siguiente regresé a casa más temprano de lo habitual. La cocina olía a café viejo,
El reloj de péndulo seguía marcando su compás familiar, pero dentro de mí, cada tic-tac se alargaba hasta el infinito. Dejé el bolso sobre la mesa y saqué la tableta. El corazón me latía con fuerza cuando apareció el icono del video. Presioné play. La pantalla estuvo oscura unos segundos, y luego apareció la cabaña que había dejado la noche anterior. El viento movía suavemente las cortinas, y entonces la puerta se abrió. Lucía entró. Caminaba despacio, el cabello suelto cayéndole en desorden sobre los hombros. Dejó su bolso en la mesa, descorchó la botella de vino y sirvió 2 copas. Su mano tembló apenas al levantar la primera, pero la sonrisa en su rostro era serena, inquietantemente tranquila. Un ruido de motor sonó fuera de cuadro, y la puerta se abrió de nuevo. Un hombre entró, cabello gris, alto, los hombros ligeramente ladeados. Contuve la respiración. Ese porte, la manera en que puso el sombrero sobre la mesa, cómo se quitó el reloj y ajustó el puño de la camisa. Todo era exactamente igual a Julián. Lucía se acercó sin decir palabra. Se miraron unos segundos, una mirada larga, muda, y ella le apoyó la mano en el pecho. «Pensé que ya no vendrías», dijo. La voz del hombre respondió, grave, pausada. «Lo prometí. Nadie sospecha nada. Ella cree que estoy en el cielo». Escuché el leve choque de las copas, tan suave que sonó como cristal quebrándose dentro de mí. El cuerpo se me enfrió, las lágrimas salieron sin aviso. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que aquel hombre solo se parecía, que estaba viendo mal, pero entonces sonrió. Esa sonrisa, la misma que una vez me hizo perdonar cada mentira. Se sentaron. Lucía se recargó en su hombro, sirvió más vino. «¿Te acuerdas del primer día que nos vimos?», preguntó en voz baja, casi temerosa de romper el aire a su alrededor. El hombre contestó despacio, con un tono lleno de intención. «En el funeral». Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Me tapé la boca, temiendo que el sollozo escapara. Rieron. Los dos rieron. La risa de quienes beben sobre el alma de otro. Se besaron. No fue un beso apresurado, sino lento, como si tuvieran toda una vida para repetirlo. Todo giraba. La imagen se borraba entre mis lágrimas. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo sentí mi corazón desbocado. Detuve el video. La casa estaba en silencio, solo el viento del porche y el péndulo marcando su ritmo indiferente. No pude moverme. Tenía las manos apretadas hasta sangrar. No sabía si temblaba por el frío o por la rabia hirviendo dentro de mí. Volví a abrir el video y lo adelanté hasta el final. Lucía se levantó, recogió las copas, sonrió levemente y salió del cuadro. El hombre permaneció sentado, mirando hacia la ventana donde el atardecer caía sobre el lago. Levantó la copa, la giró un poco y luego volteó hacia la cámara. Esa mirada atravesó la pantalla. Me atravesó a mí, como si realmente pudiera verme. Sonrió, moviendo apenas los labios, pero escuché cada palabra. «Sé que me estás viendo, María». Todo mi cuerpo se paralizó. La tableta cayó al piso. La pantalla seguía encendida, detenida en su rostro, mitad en sombra, mitad bañada por la luz roja del ocaso. Me quedé inmóvil, sin lágrimas ya. Afuera, el viento volvió a soplar, arrastrando las bugambilias por el porche. Los pétalos golpeaban el vidrio como si alguien tocara la puerta. Toc, toc, toc. No me atreví a voltear. No sé qué fue lo que me hizo regresar a la cabaña aquel día, si la rabia, la curiosidad o la sensación de estar perdiendo el control entre lo real y lo irreal. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre del video volvía. Su sonrisa ladeada, su voz grave, su última frase. «Sé que me estás viendo, María». Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber quién era. Al amanecer la neblina cubría la montaña. El camino hacia el lago Arareco se extendía silencioso, solo el sonido de las llantas sobre la grava húmeda. No encendí la radio. Ni siquiera miré el espejo. Temía encontrar mi propio rostro pálido, distorsionado por una duda sin nombre. La cabaña apareció entre la niebla, tan quieta que podía oír mi corazón. Apagué el motor, bajé, apretando los puños para no temblar. La puerta de madera estaba entreabierta y una voz masculina, grave y cálida, salió desde dentro.
Ya llegó. El hombre salió. Me quedé helada. Ese rostro, cada arruga, la mandíbula firme, la mirada profunda bajo las cejas espesas, era inconfundible. Si no era Julián, era su copia exacta. Pero en sus ojos había algo distinto. Cansancio, distancia, un aire de evasión. «¿Quién es usted?», pregunté con la voz ronca. «Me llamo Gabriel Vega». Se detuvo un instante y continuó despacio, casi temiendo que no le creyera. «Soy el hermano gemelo de Julián». Solté una risa seca, quebrada. «¿Hermano gemelo? No puede ser. Conocí a sus padres. Sé perfectamente que solo tuvieron un hijo». Gabriel apretó los labios, sacó del bolsillo una hoja vieja, doblada y amarillenta. «Nos encontramos hace 7 años, a través de un programa médico de donación de médula. Yo padecía una enfermedad en la sangre, y cuando el hospital buscó un donador compatible, descubrieron a alguien con una coincidencia genética perfecta. Julián». Miré el papel en sus manos. Tenía el sello de un centro médico en Monterrey. La letra, los números, la firma, todo parecía tan real que daba miedo. «¿Y después?», pregunté, intentando mantener la calma. «Nos comunicamos, nos conocimos. Julián me ayudó con el tratamiento. Él no le dijo nada porque pensó que usted no lo entendería». «¿No entender qué?». Apreté el bolsillo de mi abrigo. Mi voz se quebró con furia. Entender que a veces uno necesita guardar secretos para poder vivir el resto de su vida a su manera. Una voz femenina salió desde dentro de la cabaña, suave como humo. «Él tiene razón, María». Lucía apareció. Llevaba un vestido color beige que se ajustaba a su figura, el cabello recogido en una coleta alta. Sin rastro de culpa ni de vergüenza, solo esa mirada fría y vacía. «Usted no lo entiende. Este amor empezó antes de que papá muriera». El sonido alrededor se rompió. «¿Qué dijiste?». Oí mi propia voz, delgada, temblorosa. Lucía continuó con serenidad, como quien relata un recuerdo dulce. «Se conocieron cuando Julián trataba a Gabriel. Yo estuve en algunas de las citas. Usted no sabe la soledad que él sentía. Eran iguales en todo, menos en una cosa. Gabriel se atrevió a vivir. Julián no». Gabriel le puso una mano en el hombro, deteniéndola. «Basta, Lucía». Luego me miró. «No quiero que me malinterprete. Julián de verdad murió de un infarto. Solo vine a consolar a Lucía después. Puede creerlo o no». Lo observé. La luz que se filtraba entre las cortinas partía su rostro en dos, mitad en sombra, mitad en claridad. Sus palabras sonaban como un guión ensayado. Pero lo que me heló no fue su voz, sino el reloj en su muñeca. Un reloj plateado, redondo, con la correa, grabada en relieve, el único regalo de bodas que le di a Julián en 1982. Lo reconocí al instante, porque en la parte trasera estaban grabadas las letras M+D, 1982. Fijé la mirada en su muñeca. «¿Ese reloj? ¿De dónde lo sacó?». Gabriel frunció el ceño, cubriéndolo con la mano. «Ah, era de Julián. Me lo dio». «¿Le dio su reloj?», repetí, marcando cada palabra, la voz temblorosa. «¿Cuándo? ¿Antes de morir?». Lucía intervino, con tono cortante. «Ya basta, mamá. No quiero seguir escuchando acusaciones. Sé perfectamente que papá se fue. No puedo soportar que siga aferrada al pasado». La miré, buscando en sus ojos un atisbo de remordimiento. No lo encontré. Solo la calma de quien ya eligió su camino y acepta el fuego que deja atrás. Me giré hacia Gabriel, intentando contenerme. «Usted dice que Julián está muerto, pero lleva su reloj, viste igual que él. Vive en esta cabaña con la esposa de mi hijo. ¿Cree que voy a creerle?». Gabriel no respondió. Solo me miró, tanto tiempo que sentí su mirada atravesando todas las defensas que me quedaban. Apreté el celular dentro del bolsillo. Cuando se dieron la vuelta, lo saqué despacio y lo puse en modo silencioso. Apunté el lente hacia su mano, donde la luz iluminaba claramente el grabado plateado. M+D 1982. Presioné el botón. Un leve clic sonó en medio del silencio. Nadie lo notó. Al salir de la cabaña, el viento del lago se levantó, cortante contra la piel. Caminé rápido hacia el auto,
Abrí el teléfono y miré la foto. El grabado era inconfundible. Respiré hondo, abrí la lista de contactos y busqué el nombre Comisario Robles. Mi dedo se detuvo un instante antes de enviar el mensaje con la imagen adjunta. Robles, necesito hablar contigo. Y creo que quien está enterrado en la tumba de Julián podría no ser Julián. Esperé su llamada durante 2 días, 2 noches en vela, el viento, colándose por las rendijas como si susurrara cosas que no me atrevía a pensar. Cuando el teléfono por fin sonó, contesté de inmediato. La palma me sudaba. Señora María, su voz era grave y rasposa, con ese tono de quien siempre huele a tabaco. Acabo de recibir los resultados del laboratorio forense. Escuché el crujido de papeles al otro lado, y luego un silencio tan largo que me cortó la respiración. El ADN en la muestra de cabello del señor Julián que usted envió no coincide con la registrada en el acta de defunción del 2018. En otras palabras, la persona en la tumba no es su esposo. Sentí que las piernas me fallaban. La voz de Robles siguió, pero sus palabras sonaban lejanas, como un eco. Es posible que alguien haya usado su identidad. Seguiré investigando, pero debe tener cuidado. Si mis sospechas son correctas, esto va más allá de una simple suplantación. Colgué y me quedé inmóvil en la sala. La luz del atardecer entraba por las persianas, cubriendo la foto de bodas con un polvo dorado como neblina. Miré el rostro de Julián en aquella imagen, sus ojos, su sonrisa, y de pronto todo en lo que alguna vez creí se derrumbó como una casa hecha de ceniza. Esa noche abrí la caja fuerte donde él guardaba los documentos importantes. El metal frío me estremeció cuando giré la llave. Entre los viejos papeles y contratos bancarios, encontré una pequeña memoria USB envuelta en terciopelo azul, escondida en el compartimento secreto que solo él conocía. Conecté la memoria a la computadora. En la pantalla apareció un solo archivo. Audio, Alba, MP3. Presioné play. Su voz llenó la habitación. Esa voz grave, clara, tan familiar que me dieron ganas de llorar. Si estás escuchando esto, significa que ya desaparecí. Todo empezó tal como lo planeé. El proyecto Alba, no para huir, sino para renacer. No creas lo que digan. Mira hacia el lago. Allí, la verdad sigue viva. Apreté con fuerza el borde de la mesa. El corazón me latía como un tambor. ¿Renacer? ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué era el proyecto Alba? Afuera, el tañido de las campanas de la iglesia llegó desde lejos, lento, triste, como recordándome que aunque el mundo se derrumbe, algo sagrado aún permanece. Guardé la memoria USB en el bolsillo, me puse el abrigo y caminé directo hacia la iglesia de San Miguel, donde Julián y yo habíamos celebrado nuestros 30 años de matrimonio. El padre Mateo estaba leyendo el misal cuando entré. Al verme, sonrió suavemente. Su mirada se tornó seria al notar la tensión en mi rostro. «Llegas más tarde de lo habitual, María». Me senté en el banco de madera, con la memoria apretada entre las manos. «Padre, si Dios nos muestra algo que no queremos ver, ¿es para castigarnos?». El padre Mateo me observó largo rato. La luz de las velas se reflejaba en sus ojos como pequeñas chispas. «No, hija mía, Dios no castiga con la verdad. Él solo elige a los que son lo bastante fuertes para escucharla». Incliné la cabeza. Sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero ya no eran de desesperación. Quizá, como dijo el padre, yo había sido elegida para ver esto, para entender que el amor, la fe y la mentira pueden coexistir en una misma vida, y que, a veces, solo la verdad puede liberarlos a todos. Al salir del templo, el viento nocturno cruzó la plaza. La última campanada se desvaneció entre la neblina fría. Apreté la memoria en el bolsillo del abrigo, sintiéndome más ligera, como si después de tantos años de miedo finalmente hubiera decidido salir de la sombra de Julián. De regreso a casa encendí la luz, tomé un cuaderno viejo y con letra temblorosa escribí en la primera página: «Mañana buscaré el proyecto Alba». Apenas dejé la pluma cuando el teléfono vibró suavemente. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla, sin nombre de remitente. «No sigas escarbando, María, o perderás a tu hijo». Me quedé inmóvil, con la respiración atrapada en el pecho. El foco del techo parpadeó.
El viento afuera golpeó las cortinas haciéndolas crujir. Debajo del mensaje había una foto recién enviada. Andrés, mi hijo, saliendo de su oficina en Chihuahua. La toma era lejana, pero se notaba claramente que alguien lo estaba siguiendo. Apreté el teléfono, sentí el frío recorrerme desde la espalda hasta las manos. Ya no cabía duda. Alguien estaba moviendo los hilos desde la oscuridad. Y si Julián seguía vivo, tal vez él mismo era quien estaba jugando esta partida. Esa tarde, el cielo estaba gris, pesado, a punto de llover. Mientras ordenaba los papeles sobre la mesa, sonó el teléfono. Era el comisario Robles. Su voz sonaba grave, seca, muy distinta a la de siempre. Señora María, ya tenemos los resultados de la verificación de huellas. Contuve el aliento. Mis dedos apretaron el teléfono hasta que sentí crujir las articulaciones. ¿Dónde? Pregunté en un hilo de voz. En la cabaña del lago Arareco. Una de las huellas en la copa de vino coincide al 100% con el registro de Julián Delgado, vivo. Sentí como si me arrojaran agua helada. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Solo escuchaba la voz de Robles, distante, hablando de investigación patrimonial y de seguro de vida sin cobrar. Colgué, sin recordar qué respondí. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que el pecho iba a romperse. Si Julián seguía vivo, ¿por quién había llorado durante 6 años? Abrí la puerta. El viento del jardín de bugambilias levantó mi falda y mi cabello. No sentía frío, solo una furia muda ardiendo bajo la piel. Cada recuerdo del funeral, de las condolencias, del ataúd cerrado a toda prisa, se desmoronó en mi mente como una farsa miserable. Tomé el coche. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que ver a Lucía. Al caer la tarde la encontré en un pequeño café junto a la carretera. Llevaba un abrigo marrón, gafas oscuras, y caminaba rápido, con prisa, como temiendo ser vista. Apagué el motor y me quedé en el auto, observándola por el retrovisor. Un SUV plateado se detuvo frente al café. Lucía subió sin mirar alrededor. El conductor, no le vi bien el rostro, pero la forma de sus hombros, el movimiento de su mano al encender el motor, me heló la sangre. Encendí el motor, mantuve la distancia justa y los seguí. La SUV salió del pueblo y tomó el camino hacia las afueras, donde las casas nuevas se mezclaban con los pastizales y las subestaciones eléctricas abandonadas. El viento entraba por la ventana entreabierta, trayendo el olor a tierra húmeda y a diésel. Podía oír mi propio corazón mezclado con el ritmo del motor. El vehículo giró hacia un almacén abandonado al borde del bosque. Me detuve a lo lejos, apagué las luces y observé a través de las hojas. La puerta del auto se abrió. Lucía bajó primero, extendiendo la mano para ayudar al hombre que iba a su lado. La luz del atardecer caía sobre su cabello canoso, iluminando unos rasgos tan familiares que me quedé inmóvil, sin aire. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al asiento. Ese hombre era Julián. No había duda. Todo su andar, la forma en que acomodó el cuello de la camisa, el modo en que entrecerró los ojos al mirar hacia el sol, todo era exactamente como el Julián que amé, que odié y que enterré con mis propias manos. Pero entonces lo vi levantar la mano hacia su rostro. Despacio, con calma, desprendió una capa delgada, como de silicón, desde el mentón hasta la frente. Escuché el sonido pegajoso del adhesivo, su respiración agitada. Cuando la máscara cayó, quise gritar. Debajo había un rostro más viejo, más demacrado, pero los ojos eran los mismos, aquellos que una vez me prometieron amar hasta el último aliento. Julián no estaba muerto, solo había fingido su muerte. Me quedé rígida en el coche, mirando esa escena imposible como si fuera una película. Lucía se acercó a él, le puso la mano en el hombro y dijo, con una voz apenas audible entre el viento, «Todo va según el plan, no te preocupes». El dinero del seguro ya fue transferido a la cuenta de Sierra de Alba. Sierra de Alba. De pronto recordé aquella transacción misteriosa en el libro de cuentas, ese nombre que me quitó el sueño tantas noches. Ahora se convertía en la clave de todo. Julián encendió un cigarro. El humo giraba en el aire. «¿Aún no crees que ella sospeche algo?», preguntó, con la voz ronca y fría. Lucía sonrió apenas. «¿Qué puede hacer una viuda que solo tiene recuerdos?». Sentí
como si me arrojaran agua hirviendo al corazón. Había vivido en una mentira durante 6 años, mientras ellos, el hombre que amé, y la nuera, en quien confié, inventaban su muerte para escapar de las deudas y lavar el dinero del seguro. Un relámpago iluminó el cielo, empezó a llover, encendí el motor, dispuesta a retroceder, pero justo entonces un haz de luz cruzó el retrovisor. Un coche se acercaba. Contuve la respiración. Era el auto de Andrés, mi hijo. Lo vi disminuir la velocidad, con la intención de girar hacia el almacén. El corazón se me desbocó. Si él veía esto a su padre vivo, junto a su esposa, se derrumbaría. Giré el volante, encendí las luces altas y las parpadeé una y otra vez, intentando llamar su atención, rogando que se detuviera. Pero la lluvia golpeaba tan fuerte que el parabrisas era una cortina gris. Las luces de su coche se acercaban cada vez más, a unos cuantos metros. Grité su nombre, pero el sonido se perdió bajo el aguacero. Dentro del almacén, vi a Lucía apresurarse a cerrar la puerta, mientras Julián miraba hacia afuera con una chispa de sospecha en los ojos. La tormenta había comenzado no solo en el cielo, sino dentro de mí. A la mañana siguiente, Oaxaca amaneció gris, cubierta con un velo de luto que cruzaba el cielo. Me senté junto a la ventana, con una taza de café fría entre las manos, observando las gotas de lluvia caer una a una sobre el vidrio. Dentro de mí solo quedaba un vacío pesado, ya no había ira ni miedo, solo una calma extraña, como si el dolor hubiera pasado su fase de fuego y ahora fuera ceniza. El teléfono se iluminó en mi mano. Tenía listo un mensaje desde la noche anterior. Solo necesitaba presionar enviar. Encuéntrame en la iglesia de Santa Rosa. Una última vez. No esperé respuesta. Sabía que vendría. Julián nunca podía negarse cuando le hablaba con esa voz, la voz de quien alguna vez amó, y ahora solo quiere cerrar el ciclo. El camino hacia la iglesia estaba empapado. El viento traía olor a tierra y hojas podridas. Las campanas sonaban graves, repitiéndose en el aire, y ese eco me devolvió a otros tiempos, a las veces que, junto a él, me arrodillé en la primera fila, pidiendo a Dios que salvara nuestro matrimonio. Cuando entré, la luz que se filtraba por los vitrales azulados dibujaba reflejos apagados sobre el suelo de losas. El aire dentro del templo era frío, tan silencioso que podía escuchar el eco de mis propios pasos. Elegí sentarme en la banca del medio, frente a la imagen de la Virgen. Mis manos apretaban el rosario viejo que el padre Mateo me había regalado el día del funeral de Julián. El sonido suave de la puerta al abrirse rompió el silencio. No necesitaba voltear para saber que era él. Esa forma de caminar, esa respiración, ese olor a loción para después de afeitar, aunque hubieran pasado los años, lo reconocería al instante. Julián se acercó, con un abrigo oscuro empapado de lluvia. Su cabello estaba casi completamente canoso, las ojeras profundas, pero la mirada seguía siendo altiva, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. «María», dijo con voz ronca, «no imaginé que quisieras verme aquí». Lo miré largo rato antes de responder, despacio. «Tú elegiste morir, y yo elegí sobrevivir». Sus labios temblaron, la mirada le vaciló. «Nunca quise hacerte daño. Todo fue porque necesitaba empezar de nuevo. No lo entiendes, María. Esa vida me estaba matando. Las deudas, la presión, los rumores». Lo interrumpí, con una calma tan fría que me sorprendió a mí misma. «Tú no sabes lo que es perder la fe en tu propia alma, Julián. Yo misma te enterré con estas manos. Recé por ti cada noche, y en cada oración creí que el hombre bajo esa tumba era mi esposo». Él dio un paso más, con voz suplicante. «Lo siento, no encontré otra salida. Pensé que desapareciendo te liberaría, que nos liberaría a ambos. Pero cuando te vi en el funeral, cuando vi a Andrés llorar arrodillado junto al ataúd, supe que había cometido un pecado. Retrocedí un paso, sin apartar la vista de su rostro. Los pecados se pagan, Julián, pero yo no soy la justicia. Solo soy la mujer que una vez te amó». Él tembló, y de pronto se arrodilló frente a mí. El golpe de sus rodillas contra el suelo resonó seco en el templo. «Por favor, déjame desaparecer otra vez. No tengo a dónde ir. Nadie más cree en mí». Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla de compasión y amargura. Una parte de mí quería gritarle, maldecirlo,
golpearlo por todos los años de traición. Pero otra, solo sentía vacío. No necesitas mi perdón, Julián. Si Dios lo quiere, Él lo hará. Di media vuelta, y con voz apenas audible, dije: vete, y no permitas jamás que mi hijo ni yo volvamos a verte. Él levantó la mirada, con los ojos húmedos, los labios temblando. ¿Qué vas a hacer conmigo? Voy a hacer lo correcto, pero no para destruirte. Salí de la iglesia justo, cuando la lluvia empezó a caer con fuerza. En la puerta me esperaba el padre Mateo, su rostro sereno pero con una sombra de preocupación. Le entregué un sobre. Aquí está todo. Lléveselo a Robles. Pero, por favor, no diga su nombre verdadero. El padre me miró con comprensión. No vas a buscar venganza, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, padre. Solo quiero que la verdad quede escrita, pero que nadie más tenga que morir. Puso su mano sobre mi hombro. Su voz era suave, como el viento. Esa es la verdadera justicia, hija mía. Me alejé, dejando atrás el sonido largo y grave de las campanas. Cada paso sobre el empedrado era como pisar un fragmento de recuerdo pesado, húmedo, impregnado con el incienso de años de fe mal puesta. Esa noche, al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. La luz de la sala seguía encendida. Entré con el corazón apretado por una sensación extraña. Sobre la mesa había una carta blanca, escrita con la letra de Lucía. Perdóneme, María, perdóneme por amar al hombre equivocado, por creer en un sueño que no era mío. Dígale a Andrés que nunca quise herirlo. La carta era breve, pero cada línea cortaba como una navaja. Afuera, la lluvia golpeaba el techo con furia, y en medio de la penumbra comprendí algo más terrible que la traición. El silencio siempre es la última melodía de todos los pecados. 6 meses pasaron como un sueño lento. La temporada de lluvias quedó atrás, y las bugambilias del porche volvían a florecer, radiantes, como si nada se hubiera roto alguna vez en esta casa. Ya no contaba los días, solo sabía que cada mañana la luz seguía filtrándose por la rendija de la puerta, y las campanas de la iglesia sonaban igual, como el respiro de una ciudad que sabe guardar secretos. Aquella mañana estaba preparando café de olla cuando se escucharon 3 golpes en la puerta. 3 golpes suaves, precisos. Lo reconocí de inmediato el modo en que tocaba el comisario Robles. Él estaba en el umbral, el sombrero húmedo por el rocío, los ojos entrecerrados ante el sol temprano. No hizo falta que hablara mucho, su mirada ya pesaba más que cualquier palabra. Lo encontraron, dijo simplemente. Guardé silencio. Me entregó un informe. Cuerpo masculino, alrededor de 60 años, sin identificación. Hallado en una quebrada cerca del lago Arareco. Conclusión. Accidente. Leí despacio, palabra por palabra, pero la mente no lograba asimilarlo. Todo sonaba como un eco lejano. Una parte de mí ya lo sabía, desde el día en que Julián desapareció de la iglesia de Santa Rosa, que aquel encuentro había sido la despedida definitiva. Pero verlo escrito en un papel me heló la sangre. Robles me observó un momento y murmuró con voz baja. Tal vez esta vez sí se fue de verdad, señora. Asentí. No lloré. No pregunté. No reclamé. Hacía tiempo que se me habían acabado las lágrimas. Solo quedaba ese vacío que a veces se confunde con la paz. Esa tarde fui con Robles al anfiteatro del pueblo. El aire era gélido, saturado del olor a formol y desinfectante. Una lámpara amarilla colgaba sobre las hileras de compartimentos metálicos. El empleado abrió la cámara número 27. Me quedé a cierta distancia, incapaz de acercarme. El rostro estaba irreconocible, pero en la muñeca izquierda aún colgaba medio reloj plateado el grabado M+D, 1982, apenas visible, pero ahí. Apoyé la mano sobre la baranda del compartimento. El frío se filtró por la piel. Ni una sola lágrima. Solo pensé, quizá para Julián, la libertad que tanto buscó solo llegó cuando todas las ilusiones se desvanecieron. Robles guardó silencio unos segundos. Luego sacó de su abrigo un sobre pequeño, sellado con cera roja. Esto llegó a la comisaría la semana pasada, sin remitente, sin dirección. Pero creo que es para usted. Lo tomé, con manos temblorosas. En el sobre solo había una frase escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien. Para María. Lo abrí despacio,
como temiendo que si lo hacía demasiado rápido, el pasado volviera a ahorcarme. Dentro había una hoja doblada, la tinta corrida en algunos lugares, la letra inclinada. Solo quería ser libre, María. Pero cuando la libertad llegó, lo único que sentí fue vacío. Corrí, busqué, huí, y al final entendí que lo único que cargaba era mi culpa. Si existe otra vida, deseo morir de verdad en tus brazos. Julián. Doblé la carta, respiré hondo. Afuera, la luz del atardecer se colaba por la ventana, pintando la mesa con un resplandor ámbar, tibio como ceniza. Salí al patio, encendí un fósforo y acerqué la llama al borde del papel. La carta ardió rápido, retorciéndose en un resplandor anaranjado. Cuando la brasa rozó mis dedos, la solté en un platito de porcelana. Las cenizas giraron con el viento y se dispersaron por el porche, deshaciéndose en el aire. Ya no había odio, ni amor, solo una calma silenciosa, como si al fin hubiera devuelto al pasado lo que le pertenecía. Me quedé allí un largo rato, viendo cómo las cenizas se mezclaban con la luz. Luego volví a la casa y abrí la ventana para dejar entrar el aroma del haz. Todo se sentía extrañamente en paz. Al caer la tarde, Andrés regresó. Escuché su coche detenerse frente al patio, sus pasos rápidos sobre los ladrillos húmedos. Mi hijo estaba más delgado, pero su mirada era firme y luminosa. «Mamá, tengo algo que contarte». Me senté a la mesa, serví 2 vasos de agua y esperé en silencio. Andrés sonrió con esa expresión que no le veía desde el día que perdió a su padre. «Conocí a alguien, mamá. Se llama Clara. Es ingeniera agrónoma. Estoy pensando en reabrir el rancho, allá en la sierra, donde estaba el de papá». Levanté la vista. La última luz del día iluminaba su rostro y en sus ojos brillaba un cielo nuevo. «Voy a volver a plantar bugambilias, mamá. Papá decía que esas flores eran las que mejor crecían en esa tierra». Sonreí y puse mi mano sobre la de mi hijo. No hizo falta decir nada más. Solo sentí en el pecho una calidez que creí haber enterrado junto con el dolor antiguo. Afuera soplaba una brisa suave. Los pétalos de bugambilias caían sobre el porche, girando con los últimos rayos del sol antes de fundirse con la tierra, como si jamás hubiera pasado una tormenta. Un año transcurrió, silencioso como el aliento de la tierra después de la lluvia. El camino de tierra roja que llevaba al pueblo se había agrietado. A los lados, los maizales altos susurraban con el viento, como si alguien pronunciara mi nombre desde tiempos lejanos. Vivía en una casita sobre la ladera, techo de lámina, paredes blancas, ventanas abiertas hacia el campo donde cada amanecer se oía el canto del gallo y el olor a café tostado llegaba desde la casa vecina. Ya no había policías, ni cartas, ni mensajes. Solo los niños del pueblo, caritas sucias pero ojos brillantes, esperándome con entusiasmo cuando llegaba con libros a la escuelita de bambú al final del camino. Ya no era la esposa de Julián, ni la viuda María. Solo era María, la mujer que enseñaba a los niños a deletrear, la que les contaba que las palabras podían volar desde las páginas como mariposas pequeñas cargadas de esperanza. «Abuela, ¿cómo se escribe amor?», preguntó Maribel, levantando su carita morena, los ojos negros como azabache. Sonreí y tomé su mano para escribir despacio en la pizarra. A-M-O-R. Cuando el polvo del gis flotó en el aire, recordé las veces que Julián me tomaba la mano para escribir nuestros nombres sobre la arena de Mazatlán y decía riendo: «Nuestro nombre quedará para siempre, María». Ahora el mar estaba lejos, y él también. Solo quedaban esos niños inocentes escribiendo la palabra amor con gis blanco sobre una tabla agrietada. Por las tardes salía al patio y me sentaba bajo la bugambilia que cubría todo el techo. Ese árbol lo había plantado Julián, y ahora sus raíces invadían el jardín. Las flores, de un rojo encendido, caían sobre mi cabello como trozos del último sol. Emilio, mi nieto, corría alrededor, recogiendo pétalos en los bolsillos. Luego se acurrucaba en mi regazo, oliendo a sol y a tierra recién mojada. Abuela preguntó con voz clara: ¿El abuelo de verdad está en el cielo? Detuve la aguja, levanté la vista hacia el cielo violeta del poniente, donde el sol se escondía tras las montañas. Aquella pregunta era ligera como el viento, pero me tocó lo más profundo del alma. Sonreí y pasé el hilo por la tela.
La aguja brilló con la última luz. Claro que sí, hijo. Él está ahí. Emilio ladeó la cabeza, confundido. ¿De verdad, abuela? Pero pensé que el cielo era solo para la gente buena. Le acaricié el cabello. Mi mano tembló un poco, pero la voz me salió serena. El cielo es para quienes saben arrepentirse, hijo. El infierno a veces lleva rostro de ángel. El niño guardó silencio, los ojos brillando con el reflejo del atardecer. Aún no lo entendía, y no importaba. Llegará el día en que, ya grande, podrá leer lo que nunca me atreví a decir, que el amor y la culpa, a veces, solo están separados por un suspiro. Una ráfaga de viento hizo caer más flores. Levanté la mirada y vi los rayos del sol colándose entre los pétalos rojos como fuego, iluminando mis manos mientras remendaba la vieja camisa azul, la misma que Julián usaba en la foto que quemé en cenizas. Cada puntada era lenta, constante, como si cosiera las grietas de mi alma. Desde dentro, el radio viejo empezó a tocar un bolero conocido, Sabor a mí. Esa melodía, que antes dolía, ahora me daba paz. Quizá porque aprendí a escuchar sin dejar que el pasado me arrastre. A lo lejos se oían risas de niños en la calle. Andrés y Clara regresaban del rancho, la camioneta llena de cajas con bugambilias del mismo tipo que yo cultivé años atrás. Vi a mi hijo bajar, sonriendo, con una tranquilidad que hacía años no veía. Pasó junto a mí, me tocó el hombro, su olor a sol y a trabajo me ablandó el corazón. Mamá, la próxima semana voy a construir otro invernadero. Las bugambilias se están vendiendo bien y Clara quiere propagarlas por todo el valle. ¿Te alegra? Asentí, sonriendo tan leve que solo el viento pudo escucharlo. Esa flor no le teme ni al sol ni al viento. Sabe sobrevivir como la mujer de esta casa. Andrés sonrió, con los ojos brillantes. No dijo nada más, solo inclinó la cabeza, me besó la frente y entró a la casa, dejándome con las bugambilias y el crepúsculo cayendo sobre las tejas viejas. Seguí cosiendo. Cada hilo brillaba como un recuerdo unido, no para ocultar las heridas, sino para que existieran, como prueba de que alguna vez dolieron y que ahora estaban sanadas. El viento de la tarde sopló fuerte. Los pétalos giraron a mi alrededor en un círculo rojo encendido. Cerré los ojos, respiré profundo el aroma de la tierra, de las flores, del tiempo que se había disuelto en la luz. Y en ese instante supe que, sin importar cuánta oscuridad quedara por venir, ya no tenía miedo, porque había aprendido a atravesarla, y cuando ellos regresaron a casa, solo vieron a una mujer que ya no temía a la oscuridad, porque había aprendido a vivir en la luz de sí misma. A veces, cuando el atardecer cae sobre el campo de bugambilias, escucho el viento entre las flores, susurrando como una voz que me recuerda: no hay dolor eterno, solo corazones valientes que se atreven a enfrentarlo y seguir caminando. La vida, aunque se rompa 1000 veces, siempre deja un lugar al cual volver nuestro propio corazón. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque aquí en Bóveda Historias de las Abuelas no solo contamos historias, las compartimos para sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perderte las próximas, y comparte este video. Quizás tus palabras hoy le den esperanza a alguien que la necesita.